Pulso económico de lunes, que como es tradicional, pues vamos a iniciarlo mirando, echando la vista atrás, a ver qué tal le ha ido al IBEX. 0,66% de avance, el índice general se queda en 11.397,2. Algunos valores han aprovechado la sesión, Solaria, la que mejor, 3,65 arriba, Grifols 3,04 arriba, Celnex 2,65 arriba. Y en el lado donde están en rojo porque preponderan los inversores que quieren vender. BBVA 1,73 abajo, Repsol 1,30 abajo y Unicaja 1,19 abajo. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los titulares que seguramente más les van a llamar la atención en nuestra tertulia de análisis económico, la que convocamos para ustedes todas las tardes con los mejores expertos para que no se les escape un detalle. Bueno, en nuestra tertulia de hoy tenemos que hablar de varias cosas. Las fábricas españolas parece que aceleran. En mayo están a máximos de los últimos 26 meses, según revela el índice de gestores de compra, el famoso PMI, que ha subido a 54 puntos. 50 es el límite de la línea de flotación, entre lo que es la contracción y lo que es el crecimiento. Estábamos en 52,2 y ahora pues estamos muy contentos porque estamos en 54. Bueno, no está mal. Y les tengo, esta sí que es una noticia positiva. El turismo en España no afloja de ningún modo. Suma un nuevo récord. En los 4 meses primeros del año, esto es hasta finales de abril, 24 millones de viajeros, un 14,5% más que en el periodo equivalente del año 2023. Así es que si no viene ningún conflicto internacional o alguna no sé qué, pues vamos a tener este año un año récord en el turismo, que no nos va a venir nada mal, porque de hecho si miran alrededor es lo único que nos da alegrías. Bien, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes y permítame que felicite a todos los madridistas, especialmente a mis nietos, a mi hijo Jorge, que estaban entusiasmados. Bueno, don Miguel Ángel Cicuéndez, vicepresidente de ASEAFI, consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Muy buenas tardes. Buenas tardes, y yo también me doy por felicitado porque soy madridista, pero ciudadano del mundo. A pesar de... A pesar de... Venga, vamos con el IBEX, que la verdad es que está apuntando a máximos. Es una buena semana. La semana que coronará su decisión el Banco Central Europeo. ¿Qué harán las bolsas cuando sepamos que bajan un poquito los tipos de interés? Hoy ha habido un problema informático también en Wall Street que afecta a un valor de aquella bolsa y que ha determinado pues un comportamiento también un poco... pues asustadizo, ¿no? ¿Qué está pasando? Tal, no sé qué. Bueno, en cualquier caso, nuestro IBEX, que es lo que nos ocupa. Bien, bueno, nuestro IBEX y en general el mundo global, el S&P y demás. Bueno, pues el índice español pues está efectivamente en zona de máximos relativos. No son máximos lógicamente históricos porque el IBEX descuenta los dividendos y al descontar los dividendos pues los máximos se hicieron hace mucho tiempo, pero hacía mucho que no llegábamos a estos máximos. Quiero recordar que es 2015, cuando estuvimos en los entornos que estamos julio del 2015. Entonces estamos en junio del 2024, pues la verdad es que hace ya bastante tiempo que no estamos en estas circunstancias. Ahora vamos a ver cómo se lo toma el mercado con la bajada de tipos que parece ser que va a haber esta semana, y estamos viendo retroceder a la mayoría de los futuros en este momento, en concreto al S&P, Dow Jones, y los índices europeos están en tiempo real ahora mismo retrocediendo por la caída, en concreto del S&P, que en el final del viernes tuvieron una subida muy importante en los últimos minutos, como maquillaje un poquito de carteras porque era el último día de mes. Bueno, pues hay varios factores que yo creo que van a favorecer a las bolsas. El primero de ellos es que la bajada de tipos de interés que casi con toda seguridad se va a producir por parte del Banco Central Europeo el próximo jueves no va a perjudicar a las bolsas como suele ser tradicional, porque las circunstancias son diferentes. Tradicionalmente,
cuando se bajan los tipos de interés, cuando la economía va mal, cuando se está desacelerando significativamente, cuando estamos ante una crisis y por tanto las bolsas lo que anticipan es la profundidad de la crisis. Sin embargo, en esta ocasión, que tampoco es positivo, pero la bajada de tipos de interés se ha debido a que se habían elevado significativamente como consecuencia de la necesidad de luchar contra la inflación. Por tanto, ahora se va a considerar una buena noticia la bajada de los tipos de interés que favorece la inversión, el consumo, etcétera, frente a la mala noticia que tradicionalmente significa la bajada de tipos de interés porque se enfrenta a una situación de crisis o recesión de la actividad económica. En segundo lugar, hay un asunto clave que está preocupando y que en este momento las expectativas son más favorables, que es el mercado de petróleo. El petróleo es un factor fundamental en los precios, en la determinación de los precios y por tanto la inflación, en la actividad económica, etcétera. Y hoy ha habido una reunión histórica de la OPEP que teóricamente ha mantenido la reducción de producción voluntaria hasta el año 2025, pero se ha flexibilizado enormemente la capacidad de producción hasta un incremento de 725.000 barriles diarios que ahora no son necesarios. Hay que tener en cuenta que muchos países han hecho inversiones importantes que tienen paradas, países árabes, y que además esa restricción en la producción voluntaria está limitando su cuota de mercado a nivel internacional y, por tanto, su relevancia incluso política. Los mercados en este momento están valorando una bajada de los precios del petróleo. Hoy ya se ha reducido el precio a $81 y yo vuelvo a insistir que se va a situar entre los 80-77 dólares en los próximos meses. Bueno, eso es tiempo de paz. Tiempo de paz y, por tanto, noticia favorable a la bolsa. Ahí está. Bueno, vamos con las fábricas españolas, que parece que hay un crecimiento de la actividad en el sector manufacturero, así lo determinan los índices de los gestores de compra, los famosos PMIs. Estamos en 54 puntos y mucho que nos alegramos. Sí, efectivamente, ha subido de 52,6 a 54, por tanto ya llevamos 3 meses, cuando menos, en situación de expectativas positivas. Porque, como muy bien decía usted, cuando el PMI está por debajo de 50, evidentemente eso lo que implica es que las expectativas son de crisis, de recesión, ahora de crecimiento. No espectacular, pero sí moderado crecimiento. ¿Debido fundamentalmente a qué? No al sector exterior, porque perdemos competitividad. Hay que tener en cuenta un factor determinante para la industria. Resulta que la energía en España, la energía eléctrica para la industria, cuesta un 161% más que la energía eléctrica en Francia para la industria. Y ese es un factor que lastra enormemente nuestra competitividad y, por tanto, nuestras exportaciones. Este resurgir de la industria se debe fundamentalmente a la demanda interna de automóviles, a la que luego nos referiremos, de electrodomésticos y de otros productos incluso intermedios. Pues mire, yo, si me permite, en vez de hablar de la española, que ya Juan la ha explicado fenomenalmente, voy a hablar del ISM manufacturero americano. Sí, porque también es muy relevante, porque curiosamente se estaba esperando un 49,2 y lo que ha salido ha sido un 48,7. Y esto es lo que ha animado... Mucho más malo. Mucho más malo comparado con el nuestro, pero ya sabe que allí representa un 15%, digamos, de la actividad más o menos. Entonces, no muy relevante, pero esto ha animado a que los bonos pues cayeran en la rentabilidad. El bono de 10 años ha caído en los entornos de 4,40, que he estado viendo hace un momento en tiempo real, y esto, bueno, pues intuye que pudiera haber bajadas de tipos pues en septiembre o ya veremos cuándo, pero que se avecinan posiblemente de forma más clara. Y esto ha animado el mercado también bursátil español. Bueno, en el cuadro de mandos del programa siempre hay un indicador pendiente de la deuda, hasta en los más mínimos detalles, y es lógico que sea de esa forma. A Francia le han rebajado la calificación crediticia, Standard & Poor's, y eso le puede pasar a España. Pues efectivamente, hay que tener en cuenta que Francia hasta hace unas horas, según Standard & Poor's, tenía una calificación, la deuda soberana de la República Francesa, de AA, y ahora se pasa a AA negativo. Y en este sentido, el argumento fundamental es que no se creen que vaya a cumplir un objetivo de déficit en el 2027. Es decir, que las cuentas públicas francesas van a estar muy desequilibradas y eso generará tensiones en cuanto a la colocación de la deuda. Y eso es lo que ha llevado deuda pública a esa situación. En el caso de España, claro, es que en el caso de España, en Standard & Poor's estamos hablando de A negativo, por tanto, el recorrido es mucho menor, pero efectivamente yo también les puedo asegurar que, desgraciadamente,
y sobre todo si Pues se por mantiene la este misma gobierno, razón. no se va a cumplir el objetivo de déficit Claro. del 3%, por tanto puede darse la circunstancia. Porque además hay que tener en cuenta que en España la deuda pública ha aumentado mucho más en este corto periodo de tiempo desde la crisis del COVID que en el caso de Francia. Los bonos, don Miguel Ángel. Pues mire, el bono alemán, el bono francés en concreto estaba esta mañana en 3,14 y ahora está en 3,06. Yo coincido totalmente que si nosotros vemos lo que está pasando en Francia, pues aquí claramente en breve nos pasará algo muy parecido. Bueno, que haya cambios muy grandes, que va a haber las elecciones europeas. Ya veremos. Vamos con un reproche político-económico. Hacienda atribuye al antiguo gobierno de PP, época Rajoy, época Cristóbal Montoro, que tenga que pagar 11.000 millones en devoluciones por fallos judiciales adversos. La última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues afecta al tramo autonómico de los impuestos de hidrocarburos, que, en fin, que ya solo eso son 5.800 millones. Pues efectivamente, y mire que la mayor parte de las veces que habla la señora Montero no tiene razón. En este caso tiene bastante razón, porque el señor Montoro, siendo ministro de Hacienda, pero además catedrático de Hacienda, parece mentira que fuese tan frívolo legislando en materia de impuestos. Y en este sentido hay toda una escalada contra su fiscalidad, desde el punto de vista de los tribunales. Hay que tener en cuenta que ahora el tramo autonómico de los hidrocarburos es de 5.800 millones de euros lo que puede costar. ¿Y en qué se basa? Que él sabía perfectamente que no se puede ceder competencias a las comunidades autónomas en materia de impuestos especiales, de tipos especiales. Tiene que ser un impuesto nacional. Y evidentemente, pues años después se ha perdido. Y eso es un error enorme de concepto y político. Pero es que además se equivocó también con el impuesto de sociedades voluntario e involuntariamente. ¿Se acuerdan ustedes que ya lo hemos comentado hace unos meses, que había penalizado precisamente la compensación de las bases negativas en el impuesto de sociedades? Pues eso ha costado, ya están empezando a devolver 2.838 millones de euros entre principal e intereses, y eso que solo se le está devolviendo a aquellos que lo recurrieron. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta otra tasa de 1.900 millones, que era precisamente una tasa sobre las producciones hidráulicas, que luego también se declaró inconstitucional. Asimismo, hay que tener en cuenta que se le ha declarado al señor Montoro inconstitucional e ilegal desde el punto de vista europeo esa información a través del 720, que era informar de los bienes en el extranjero y que además bajo sanción espectacular. De tal manera que es absolutamente sorprendente lo que está costando precisamente la mala política fiscal del señor Montoro. ¿Cómo es la soberbia? Sí, señor, porque además se le dijo. Es un pecado capital. Y además tenía que haber eliminado el impuesto de patrimonio y derogado el impuesto de sucesiones. Pues aquí estamos como estamos. En fin, bueno, hay que hablar del BBVA en diferentes planos, porque el caso Villarejo les está explotando en la cara. El clima contrario a la compra hostil del Sabadell aún puede enrarecerse más, porque la Fiscalía Anticorrupción le pide al BBVA que vaya a juicio por presunto cohecho y por presunta revelación de secretos. ¿Qué tal va el BBVA hoy? Bueno, pues el BBVA ha caído en 1,73, Sabadell, que no me lo pregunta, también ha caído. Entonces, yo aquí me mantengo en este momento al margen, a la espera de noticias, pero lo que está claro es que BBVA, desde que ha hecho esta oferta, ha corregido bastante y de momento pues yo no veo momento de entrada, y valga la redundancia. Bueno, don Juan Iranzo, lo que no valdría para los políticos, porque cuando se acercan elecciones se paran los procedimientos judiciales, en el mundo de la economía, cuando planteas una OPA hostil, que es lo más relevante del año, no para los procedimientos. Bueno, y además puede haber causa-efecto. Yo me he manifestado en contra, como accionista del Sabadell, de esa OPA, pero dicho lo cual, me parece intolerable que el Gobierno se meta en valorar y calificar e incluso poner obstáculos a esa OPA. Y en este sentido, ¿de quién es la Fiscalía? Son los fiscales quienes han pedido la imputación del antiguo presidente del BBVA, pero también del BBVA. Que mire, lo sé,
que desde el punto de vista legal hay una responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero yo conceptualmente le puedo asegurar que no sé lo que es y ningún jurista ha terminado de explicármelo, porque tiene que haber un dolo que difícilmente puede hacer una persona jurídica. Pero dicho lo cual, eso es lo que se está pidiendo precisamente por responsabilidad en cohecho y en malversación, de tal manera que en este momento lo que puede es penalizar significativamente la operación de la OPA, por una razón muy sencilla, porque entre otras cosas habrá que dotar los recursos económicos para esas posibles querellas y las consecuencias del acto penal. Posibles, porque no sabemos hasta qué punto yo creo que es muy complicado que se vaya adelante, pero que es casualidad, que ha sido la Fiscalía. Qué casualidad, ¿verdad? Sí. O sea que cuando el gobierno dice no, te pongas como te pongas. Eso es. Ya, se le entiende a usted todo. Vamos con Naturgy, don Miguel Ángel, porque la verdad es que inmersos como están en la OPA de la famosa Emiratí Taqwa, han reducido lo que son los efectos de su plan estratégico. Apenas 1.300 millones hasta el 2027. ¿Y eso cómo le ha sentado al inversor? Bueno, pues de momento es un valor que yo creo que hay que mantener en cartera. La verdad es desde que hace ya bastantes meses comentamos que nos parecía interesante estar dentro de Naturgy, ha dado un dividendo y sigue teniendo tendencia alcista, con lo cual yo mantendría posiciones, quien las tenga. Pues efectivamente, lo que sucede es que en este momento esa situación de stand-by en gran medida lo que está es frenando o ralentizando la aplicación del plan estratégico. Y en este momento, ante la situación, lo que se ha decidido es llevar a cabo hasta el año 2027 una inversión por 1.340 millones para dotar y mejorar la red. Pero, evidentemente, es una cifra significativamente inferior a la prevista inicialmente y no se realizan otras actividades hasta que no se defina la propiedad de Naturgy. Porque no olvidemos también que para proteger una empresa estratégica también el Gobierno hablaba de la posibilidad de entrar. Sí, esto no está claro. Supongo que esto se aclarará después de las elecciones. Eso europeas. Cuando menos. Eso como después, el lunes próximo se va a aclarar muchas cosas. Todo tiene calendario, ya saben. Bueno, hablamos del grupo de perfumerías Puig, un grupo que está en bolsa, como saben, y que sube un 6,12% en el primer mes de su cotización en bolsa. Pues mire, yo la verdad es que le ha usado mucho, vamos, el aftershave de Puig, sí, con lo cual le tengo mucho cariño, pero vaya, ya sabe que los valores no hay que enamorarse, sino que uno por sus números le guste. Y corrigió, cuando nada más salir corrigió, pero esta corrección se demostró que era una oportunidad para entrar. Tiene buena pinta, si supera los máximos previos, yo apostaría porque va a seguir subiendo. Pues efectivamente hay liquidez y están de moda precisamente las inversiones en lujo. Hay que tener en cuenta que la empresa que más capitaliza en Europa es Louis Vuitton, que es el lujo. El lujo tiene una característica muy significativa, que es anticíclica. En la época de crisis apenas se manifiesta en contra, y en la época de expansión también le suele ir bien. De tal manera que es un valor hoy por hoy bastante estable y seguro. Y eso es lo que explica las inversiones, en este caso en Puig, pero también en Louis Vuitton, etcétera. Para estabilizadores de cartera. Estabilizadores de cartera, justo. Y eso es muy importante desde el punto de vista de la gestión de fondos. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta otra cosa, que es una empresa, un grupo que ha salido a bolsa para reducir algo y obtener capital para reducir algo la deuda, pero sobre todo para una política de expansión. Por tanto, va a seguir creciendo. Y fíjense ustedes que es muy curioso. Normalmente, ¿qué ocurre? Cuanto mayor es el precio de un bien o un servicio, menor es su demanda. Esa es la curva tradicional de demanda. Bueno, pues en este caso es al contrario. Sí que hay margen para subir precios en los productos de lujo y además los hace más atractivos. Y yo creo que Puig ha sido calificada ya como industria de lujo, por ejemplo, Carolina Herrera, etcétera, y eso hace que su valor potencial sea muy importante. Bueno, pues antes les hablaba yo del turismo, de la extraordinaria temporada que esto podría acabar siendo. 24 millones en los 4 primeros meses de ejercicio es una barbaridad. Véanlo. España enfila una nueva temporada turística de récord, rozando los 24 millones de turistas internacionales hasta abril, lo que supone una cifra un 14,5% por encima de la registrada un año antes, según los datos hechos públicos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística, que cifra en más de 31.500 millones el gasto de estos turistas en nuestro país.
Reino Unido sigue siendo el principal mercado emisor, con más de 4,4 millones de turistas, seguido de Alemania con 3,18 millones y Francia con 3,14 millones. Destaca especialmente el crecimiento del mercado belga, casi un 25%, y de Estados Unidos, casi un 15% en lo que va de año. En los 4 primeros meses, las comunidades con mayor gasto acumulado fueron Canarias, Cataluña y Andalucía. En el mes de abril, España recibió un total de 7,8 millones de turistas internacionales, lo que significa un 8,3% más que el mismo mes del pasado año. Además, el gasto turístico medio se situó en 1.221 euros, con un incremento anual del 4,4%. Profesor Iranzo. Bueno, pues una magnífica noticia. Lo que ocurre es que evidentemente desmiente a nuestro ministro de Economía, señor Cuerpo, que decía que se está produciendo un cambio fundamental en el modelo productivo español. El turismo es una fuente de ingresos y sobre todo de divisas desde los años 60 y afortunadamente lo sigue siendo. ¿Por qué? Porque cada vez recibimos más turistas, 24 millones en una época que, salvo en Semana Santa, no se caracteriza por desarrollar el modelo sol y playa, que es nuestro modelo fundamental. Por tanto, quiere decir que se está desestacionalizando y que está aumentando el valor, porque el gasto por turista se ha incrementado significativamente. El año pasado se ingresaron más de 100.000 millones y este año vamos camino a batir ese récord con 31.500. Hay que tener en cuenta que muy posiblemente el número de turistas a final de año superen los 86 millones, turistas extranjeros, no hablamos de españoles, y los ingresos los 120.000 millones. Por tanto, es una magnífica noticia para la economía española, es una magnífica noticia para el empleo español y es una magnífica noticia para la sostenibilidad de nuestra balanza de pagos, porque esto es lo que explica básicamente que tengamos una balanza por cuenta corriente positiva, como ocurría también en los años 60, que compensaba el déficit, eso es, que compensaba el déficit tradicional de la balanza comercial. ¿Y los valores turísticos? Pues los valores turísticos, IAG ha recuperado y sigue teniendo tendencia alcista, con lo cual pues a nosotros nos gusta y creemos que hay que estar invertido en él. Dentro de que esto no es un asesoramiento, AENA pues ha vuelto a subir a zona prácticamente de máximos, como vamos, quizás ya es demasiado tarde para entrar, y Meliá también tiene muy buena pinta, con lo cual, pues oye, estos datos apuntalan estos 3 valores. Y además, fíjese que los principales turistas proceden del Reino Unido, el 18,3%, es decir, ese miedo que teníamos al Brexit no se ha producido. Y ahora vendrá dentro de poco el primer ministro británico, no sé si a residir o de visita, pero claro, como tiene 800 millones de libras, el doble que el rey, pues puede venir cuando quiera, ya te digo. Datos de automóviles, ANFAC comunica que el mercado de turismos ha crecido un 3,4% en mayo, pero, oiga, los coches eléctricos pues no arrancan, por utilizar el símil automovilístico. Nunca mejor dicho, porque a lo largo del mes de mayo se han matriculado 95.158 vehículos, que significa un incremento del 3,4%, pero por debajo de la media del primer cuatrimestre. En el primer cuatrimestre se han vendido 431.000 con un crecimiento del 6,8%. Es verdad que en marzo se disparó. ¿Por qué? Por el turismo. Porque se compraron las flotas para alquiler para el turismo. Por tanto, eso explica ese fuerte subidón en marzo. Está mejorando el sector, pero evidentemente no como sería deseable. En cualquier caso, se va a superar el 1.000.000 de ventas y los coches eléctricos. Con una sorpresa, el líder. Sí, señor. En los últimos meses el líder de ventas han sido los coches chinos. Y en este caso ha sido precisamente Citroën C3, que es un coche típicamente español fabricado en Vigo. De tal manera que eso es una buena noticia. Pero en general los coches eléctricos no son la solución para el transporte entre ciudades. Es una solución para el transporte dentro de la ciudad, pero no está resuelto el asunto de la carga, como se ha demostrado en algunos momentos estacionales. Por tanto, yo creo que hasta que no se desarrolle el coche de hidrógeno vamos a tener que seguir. Y yo me atrevería a decir, afortunadamente, porque han mejorado mucho tecnológicamente, con motores de combustión. Y una de las barbaridades de la Agenda 2030 es haber puesto fecha de caducidad para la fabricación de estos motores, que yo creo que se lo saltarán. Será de lo primero en caer si hay un cambio de mayorías en el Parlamento. Estoy seguro, porque es una barbaridad. Vamos. Por cierto, ¿cómo le va a uno de los grandes del automóvil en Europa, Renault? Bueno, pues curiosamente es un valor que yo le veo que está despertando, vamos, que ya ha despertado hace tiempo y está absolutamente alcista, dentro de que está alcista con un recorrido al alza por delante tremendo.
Quiero decir, en estos momentos de máximos, ciertos índices máximos relativos, hay que buscar valores que estén retrasados. Igual que ciertos valores como Naturgy, como Endesa, estaban retrasados en su momento, y dijimos, oye, creemos que es el momento de entrar, posiblemente Renault puede ser un valor para entrar, por hablar de alguien del sector automovilístico. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí con mi agradecimiento para estos dos caballeros por su presencia y sus opiniones, y a ustedes, pues a la vuelta de publicidad les vuelvo a encontrar en la redacción abierta.